Este 2022, el inicio del movimiento de independencia en México cumple sus 212 aniversario. Se trató de una lucha que duró 11 años y que a lo largo de cada una de sus etapas fueron pues asesinados muchos personajes relevantes de la historia de México, mujeres y hombres que aportaron a la guerra independentista. Para hablar acerca de ello, yo le agradezco mucho. Se encuentra en la línea telefónica el doctor Rodrigo Moreno, es doctor en Historia, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien, gracias, doctor. Pues muy interesante el tema de la historia de la independencia de nuestro país, porque también hemos escuchado versiones diversas, ¿no? Y bueno, qué mejor que recurrir a los expertos, en este caso usted, para conocer qué fue lo que realmente pasó hace 212 años. Sí. Pues efectivamente es muy difícil contestar la pregunta porque como nos ocurre con nuestra realidad actual, no hay una sola versión de los hechos y las perspectivas cambian Ujú. en función de quiénes seamos, qué intereses tenemos, qué fue lo que creímos ver y con qué ojos lo narramos. En realidad lo que ocurrió hace 212 años, el hecho concreto del principio de levantamiento en el pueblo de Dolores, pues tiene algunas cuantas versiones, no tantas como creeríamos, y su reconstrucción es extremadamente complicada. Ahora bien, pues ¿cuál es la importancia de conocer con tanta minucia y con tanto detalle lo que ocurrió? Pues porque le atribuimos a ese día, a ese suceso peculiar, pues el origen de un movimiento cuya consecuencia se ve mucho tiempo después, ¿no? Ujú. Pero digamos, entender lo que pasa minuto a minuto en ese tiempo es extremadamente complicado. De hecho, las primeras versiones que comienzan a circular de lo que sucede el 15 y el 16 de septiembre en Dolores, pues son versiones de los propios insurgentes que son apresados mucho tiempo después, unos 6, 7 meses después en el norte, y rinden su declaración. Entonces son testimonios que tendrían que ser valorados desde ese ángulo, es decir, es gente que está presa, que la mayor parte de los cuales saben, tienen la certeza que serán condenados a muerte. Algunos de ellos, como el caso de Abasolo, están tratando de pues salvar la vida, entonces rinden una declaración desde ese punto de vista. Entonces, es extremadamente complicado saber con total certeza lo que ocurrió y quizás, déjeme decirle, no importa tanto, ¿no? Ujú. Quizás lo que importa es más bien entender pues el sentido del proceso en esos, no solo en esos 11 años que refería usted, sino en un marco más amplio que nos ayude digamos, a identificar su importancia, ¿no? En términos de pues lo que supone ni más ni menos la destrucción de los grandes imperios europeos en América, o sea, un gran primer proceso de descolonización y tiempo después el surgimiento de los estados nacionales, ¿no? Entonces, estos grandes procesos que cambian, pues en realidad la forma de entender y de organizar el poder político en una sociedad, pues no suceden ni se construyen en un solo día, ¿no? Es más bien el símbolo que encontramos con el paso del tiempo para forjar una suerte de memoria nacional y para identificar ciertas cosas, Claro. ¿no? Oiga, doctor, antes de seguir platicando justo de cómo fue este proceso, nada más para dejar en claro, sí Claro. ocurrió dentro del 15 y 16 de septiembre, porque hay quienes dicen que no Sí. fue ni siquiera la fecha exacta, sino más bien fue una fecha que en su momento Porfirio Díaz determinó que así debía de ser, porque coincidía con su cumpleaños. No, sí, efectivamente los eventos Ok. comienzan a ocurrir en la noche del 15 a la madrugada y la mañana del 16, es decir, la noticia de que la conspiración de Querétaro ha sido descubierta llega a oídos del cura Hidalgo en el pueblo de Dolores en la noche del 15 de septiembre y Ujú. algunos testimonios, por cierto, memorias de testigos presenciales de gente de Dolores, pero que son dictadas o escritas 50 o 60 años después de los sucesos, ya habiéndose construido toda una ritualidad del padre de la patria y tal, algunas de esas memorias señalan, por ejemplo, que comienzan a girarse instrucciones de parte del cura Hidalgo con respecto al apresamiento de algunos españoles del pueblo de Dolores.
algunas de estas memorias refieren que eso comienza a ocurrir en la noche del 15, que era sábado, y en la mañana del 16, después de y lo que imaginamos, una serie de discusiones y de elucubraciones sobre qué podía hacerse, había partidarios de huir, como se dice que Allende era un partidario de una huida hacia el norte. Bueno, se toma la decisión entre quienes estaban involucrados y de alguna manera indiciados en esa conspiración descubierta, se toma la decisión de comenzar un levantamiento armado del que en realidad no se tenía certeza ni rumbo claro, ¿no? Entonces, en la mañana del 16 de septiembre es cuando hay alguna o algunas llamadas o arengas a la gente que acudía, pues no solo a la misa, sino también a la feria dominical, etcétera, de tratar de organizar un levantamiento que tenía que salir del pueblo de Dolores y que se habría de dirigir a San Miguel. Lo que ocurre ese día, pues también es, o sea, las fuentes son muy divergentes en este sentido, pero continúan los apresamientos de españoles y no hay ninguna certeza con respecto a lo que se dice, a la oferta puntual, pero está muy claro que el temor principal o la interpretación que más se difunde entre los incitadores de este movimiento es que el reino de la Nueva España será entregado por los españoles a los franceses. Por eso es muy importante tener el contexto, porque lo que está ocurriendo en España desde 1808 es una guerra contra los invasores napoleónicos franceses. De esto se viene discutiendo mucho en América y en Nueva España a lo largo de esos 2 años previos, y entonces la idea o la interpretación de Hidalgo y de muchos más es que a partir del golpe de Estado en la Nueva España en 1808 hay una intención deliberada de españoles peninsulares de entregar también el gobierno americano a Napoleón Bonaparte. O sea, es una serie como de rumor sobre rumor, sospecha sobre sospecha, y ante esta, digamos, eventualidad muy coyuntural, pues también hay toda una carga de recelos con respecto al gobierno virreinal, ¿no? Entonces, es un movimiento que actúa en lo coyuntural, pero que se tiene que entender como enmarcado en tiempos mucho más largos. Entonces, lo que ocurre esa mañana del 16, pues, es, digamos que el símbolo, las víctimas inmediatas, son los españoles que habitaban en el pueblo de Dolores y que son apresados y después son llevados a San Miguel. En algunas versiones se dice que hay una libertad al resto de los presos, no queda tan claro esto, no se sabe exactamente cuánta gente acompañó al cura en su salida de Dolores a San Miguel, se calculan pues entre 200, 300, 400 personas, muy relativamente armados, es decir, había muy pocas armas en realidad con las cuales se podía contar en Dolores, aunque se había estado haciendo acopio de armamento. La mayor parte de los sectores populares pues están muy pobremente armados con hondas o con lanzas, y es este contingente el que comienza a crecer de manera totalmente desmesurada, y ya cuando llegan a Guanajuato pues son varios miles, ¿no? Claro. Y muy importante el papel de la iglesia en esos momentos, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, fue el cura Miguel Hidalgo y Costilla el que de alguna u otra manera encabeza este movimiento. Yo no se preguntaría, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué fue quien de alguna u otra manera tomó la determinación de convocar a este levantamiento y no a lo mejor actores políticos de esa época, actores militares, quizá la Sí, misma sociedad civil? es una pregunta interesante porque habitando como habitamos en una sociedad pues totalmente secular en lo político, nos cuesta trabajo entender un tipo de régimen en el que la religión es política, en el que la iglesia es parte intrínseca del gobierno. No se puede entender la monarquía española de esos 1800 y de ahí para atrás sin digamos, el papel tan fundamental de lo religioso como legitimador de lo político, y en esa medida de la iglesia como una parte fundamental del ejercicio del gobierno. Entonces, comprendiendo esto, que digamos lo religioso y su materialización política, que es la iglesia, norma todos los actos del ser humano desde su nacimiento hasta la muerte en aquella sociedad, pues nos es más fácil comprender la importancia de los agentes, los sujetos de la iglesia que la llevaban o la personificaban en cada una de las comunidades.
Habiendo dicho esto, pues también la figura de Miguel Hidalgo tenía una particular relevancia por su perfil, por su trayectoria, por sus características. No todos los curas eran como él, y algunos otros, como Morelos, que es al otro al que identificamos como el gran dirigente religioso y militar de la insurgencia, pues tenía características muy distintas, ¿no? Pero lo que se identifica en estos casos, pues es el vínculo de un líder, en este caso religioso, pero también lo podríamos identificar como un líder político con su comunidad. E Hidalgo, digamos, con toda su bagaje y su interpretación de la Nueva España, de América en el gobierno de la monarquía española, con su idea de las desigualdades, con sus preocupaciones políticas, pues era una figura particularmente interesante, ¿no? Como para imaginar que podía tener relevancia lo que dijera en su propia comunidad. Aún así no deja de ser sorprendente, es decir, finalmente fue, pues sí, rector del Colegio de San Nicolás en Valladolid, de Michoacán. Tenía escritos, tenía sus círculos sociales. Uh-huh. Es muy difícil imaginar que una persona con estas características, a los 57 años de edad, podía atreverse a encabezar un levantamiento uh-huh. popular que a los pocos días revelaría una cara extremadamente violenta, ¿no? Es como si hoy en día imagináramos, no sé, quizás a un intelectual relevante, es decir, es un perfil que no casa con ese momento, pero que la revolución dispara, digamos, ese carisma y esa capacidad sí. de dirigir amplios grupos, ¿no? De todas las características. Doctor, me quedan 30 segunditos nada más. Bueno, es muy interesante esto, podríamos platicar más de un día sobre el asunto, sí. Pero ¿algún libro, algo que nos recomiende para quienes estén interesados en conocer más acerca de la historia de la independencia de nuestro país y que a lo mejor, como dice, pues puede haber muchas versiones, pero a lo mejor una que apunte a que nos conduzca más a lo que sucedió ese día? Pues mire, me atrevería a recomendar el Diccionario de la Independencia de México, que es un proyecto que trabajamos en la universidad alrededor del primer bicentenario, el de 2010, uh-huh. y me parece un acercamiento muy interesante. Se puede descargar en línea, digamos, por personaje, por etapa, uh-huh. Por problema, y si ustedes buscan en internet Diccionario de la Independencia, muchos autores participamos por ahí, y yo creo que hay entradas muy interesantes para todas las inquietudes. Perfecto, pues doctor, muchísimas gracias, y sí, por supuesto le vamos a dar una ojeada, muy interesante claro. Todo ello, y le agradezco mucho su participación. Al contrario, y saludos al auditorio. Muy buenos días, el doctor Rodrigo Moreno, doctor en Historia, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.